en esta imagen representativa podemos ver el linfocito B y en su superficie va a estar rodeado o van a estar insertados estos anticuerpos. Sí que van a reaccionar contra uno o más tipos de antígenos. Habíamos comentado que nuestro linfocito B se va a medio activar cuando a su fragmento de unión al antígeno entra en contacto con el antígeno. Sí, recuerde que el fragmento de unión al antígeno pues es la sección del anticuerpo, como vemos aquí en la imagen, la región FAB, sí, que se encuentra este anticuerpo en la superficie del linfocito. Ya hemos conocido estas dos estructuras del anticuerpo, la región FAB y la región FC. Sí, en este caso, la región del fragmento de unión al antígeno pues está representado por FAB, al que se le va a unir el antígeno. Entonces, cuando el antígeno se une a esta región, nuestro linfocito B se va a medio activar. No está completamente activo todavía, está medio activo. Ahora, nos vamos a saltar un poquito, ¿sí? Cuando ya se activa completamente el linfocito B, este se va a transformar en una célula plasmática y en células B de memoria. Entonces, vamos a tener que las células plasmáticas van a estar secretando anticuerpos específicos para el tipo de antígeno que llegó primeramente al linfocito B. Entonces, imagínense este linfocito B que tenemos aquí en la imagen. Aquí están sus anticuerpos rodeándolo. Entonces llega un antígeno específico y se une al anticuerpo. ¿Sí? Se va a medio activar el linfocito B. Todavía no está activo totalmente, pero nos vamos a saltar a cuando ya se encuentre activo totalmente. Ahorita les voy a mencionar cuándo se activa totalmente. Entonces, cuando este linfocito B se activa totalmente, este se va a empezar a multiplicar, se va a empezar a dividir y se va a empezar a diferenciar en células plasmáticas y células B de memoria. Las células plasmáticas van a empezar a secretar anticuerpos específicos para el antígeno que se unió primeramente a este linfocito B. ¿Sí? Entonces, esos anticuerpos van a reaccionar específicamente a ese antígeno solamente. Y las células B de memoria van a guardar información estructural o información característica de ese antígeno específico. ¿De acuerdo? ¿Sí me doy a explicar? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Sí, doctor. Entonces, vamos a volver a repetir. Se va a requerir alrededor de 2 a 3 semanas para acumular anticuerpos circulantes suficientes para inactivar la mayor parte de los antígenos luego de la exposición inicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí, vamos a pasarnos al siguiente punto. Este proceso se llama respuesta inmunitaria primaria. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, cuando nuestro cuerpo reacciona, o más bien se introduce a él un antígeno por primera vez, es decir, que nuestro cuerpo no lo ha adquirido anteriormente, o más bien nunca, sino que ese antígeno entra por primera vez a nuestro cuerpo, las células inmunitarias van a empezar a reaccionar a ¿sí? Entre ellas el linfocito B, que va a tener, como ya sabemos, anticuerpos en la superficie y algunos linfocitos B van a tener anticuerpos específicos o que van a ser afines a ese antígeno que entra por primera vez a nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, va a empezar a reaccionar, ese antígeno nuevo que entra a nuestro cuerpo se une a los anticuerpos del linfocito B. El linfocito B se va a activar completamente, se va a multiplicar, se va a diferenciar en células plasmáticas y en células B de memoria. ¿Sí? Van a empezar a secretar anticuerpos por primera vez contra ese antígeno específico. Sí, ese nuevo virus, esa nueva bacteria que entró por primera vez a nuestro cuerpo,
nuestras células inmunitarias están secretando anticuerpos específicos para ello. A este proceso se le llama respuesta inmunitaria primaria, ¿sí? Es decir, y vuelvo a repetir, cuando algún tipo de virus o bacteria entra por primera vez a nuestro cuerpo. Podemos tomar como ejemplo el SARS-CoV-2, ¿sí? Es un virus que antes en el cuerpo humano no se había presentado. Existen varios tipos de coronavirus, de SARS, pero como el que estamos viviendo ahora, pues es un virus que por primera vez se disemina, pues, en la población, de todos los países. Entonces, cuando nosotros nos infectamos de SARS-CoV-2, pues las células inmunitarias de nuestro cuerpo van a empezar a reaccionar contra este agente extraño. Pero como es la primera vez que se presenta este virus en el cuerpo, se van a requerir, como dice aquí, de 2 a 3 semanas para acumular anticuerpos suficientes para activar la mayor parte de ese SARS-CoV-2, tomando como ejemplo el SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, como el cuerpo reacciona por primera vez al SARS-CoV-2 porque nunca antes se había presentado, se le llama respuesta inmunitaria primaria. ¿Me doy a entender? Sí, doctor. ¿Los demás sí me están siguiendo? Sí, doctor. Ok. Entonces, fíjense muy bien, esto es importante y lo van a poder asimilar con lo del SARS-CoV-2. La síntesis lenta del anticuerpo tras la exposición inicial va a determinar que el hospedero, en este caso en nuestro cuerpo, muestre algunos signos y síntomas que son característicos de esta enfermedad y que están relacionadas en este caso del antígeno. Entonces, tomando como ejemplo el SARS-CoV-2, pues ya sabemos cuáles son esos signos y síntomas característicos de esta enfermedad, de que es el coronavirus. Que ya sabemos que es pérdida del gusto, pérdida del olfato, fiebre, dolor de garganta. Son signos y síntomas característicos del coronavirus. ¿Sí? Entonces, esto es debido, y vuelvo a repetir, porque es la primera vez que el cuerpo se expone a este virus que antes no se había presentado de ninguna manera. Entonces, vuelvo a repetir, a eso se le llama respuesta inmunitaria primaria. Entonces, por ejemplo, les voy a poner como ejemplo yo me infecté de coronavirus, ¿verdad? No me dio tan grave como a otras personas, pero pues yo ya sé que al recuperarme, pues mi cuerpo ya generó de alguna manera anticuerpos para el SARS-CoV-2. Entonces, las células B de memoria van a llevar consigo una descripción del antígeno, van a llevar información característica de ese antígeno, del SARS-CoV-2. Seguimos con el ejemplo del mismo. De manera que estas células B de memoria lo van a reconocer rápidamente si yo me vuelvo a infectar del SARS-CoV-2. Entonces, esas células B de memoria que ya tienen las características o la descripción de ese antígeno, van a actuar de manera mucho más rápida. Sí, porque ya tienen almacenadas información sobre el SARS-CoV-2 o sobre ese antígeno. Entonces, si el hospedero, por ejemplo, sobrevive al primer encuentro con el antígeno, es decir, volvamos con el SARS-CoV-2, tras una segunda exposición, las células B de memoria se van a activar, ¿sí? En la segunda exposición, porque ya las células B de memoria guardaron información sobre ese antígeno, sobre ese SARS-CoV-2 en la primera exposición. Entonces, tras la segunda exposición, estas células B de memoria se activan y realizan una respuesta inmunitaria inmediata y completa contra ese antígeno. Entonces, a esto se le denomina respuesta inmunitaria secundaria, ¿sí? Que básicamente
esta respuesta inmunitaria secundaria hace referencia a una segunda exposición al mismo tipo de antígeno, pero aquí en la respuesta inmunitaria secundaria se reacciona mucho más rápido. Sí, se generan anticuerpos mucho más rápido, a comparación con lo que pasa en la respuesta inmunitaria primaria. Sí, el cuerpo apenas está reconociendo ese antígeno, ese SARS-CoV-2 por primera vez. ¿Sí? Como apenas se está reuniendo la información necesaria de las características de ese antígeno, pues es por eso que nosotros presentamos o mostramos signos y síntomas característicos de la enfermedad o de la infección. Está un poquito más claro a lo que se refiere respuesta inmunitaria primaria y respuesta inmunitaria secundaria. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, aquí, en la respuesta inmunitaria secundaria, pues las células B de memoria que se formaron tras la primera exposición y que se activan en la segunda exposición, estas, al activarse, pues están listas para montar un ataque inmediato mediado por anticuerpos cuando son activadas por el antígeno que recuerdan, el antígeno recordado. Entonces, es por eso que volviendo al ejemplo del SARS-CoV-2, tras una primera exposición se generan anticuerpos y células B de memoria. Células B de memoria que tras una segunda exposición van a recordar este virus y van a generar anticuerpos inmediatamente y de alguna manera se va a neutralizar más rápido este virus, este SARS-CoV-2. Pero, como sabemos, hoy en día hay muchas variantes de SARS-CoV-2. Sí, hay variantes, o cepas diferentes y que de alguna manera, posiblemente, si nos infectamos en una segunda exposición, es muy probable que esa variante sea muy diferente a la que nos expusimos primeramente. Entonces, en una segunda exposición, si nos infectamos igual del SARS-CoV-2, pero de una variante diferente, es muy posible que volvamos a presentar signos y síntomas característicos de la enfermedad. Sí, porque como es una variante, se tienen que generar anticuerpos específicos para esa nueva variante. Y ahora, mire, vamos a enfocarnos en el diagramita de aquí abajo, donde dice linfocito B. Sí, aquí tenemos nuestro linfocito B. Y aquí donde estoy poniendo el láser, este circulito, está representando el antígeno que se une al anticuerpo de lo que viene siendo nuestro linfocito B. Entonces, ya sabemos que el linfocito B se va a medio activar cuando el antígeno se une al anticuerpo del linfocito B. Ahora, el linfocito B se va a activar completamente con la ayuda de un linfocito T. El linfocito T va a activar tanto al linfocito B y tanto a él mismo. ¿Sí? La unión del linfocito T con el linfocito B va a activar a ambos. Pero en este caso, como el protagonista de la inmunidad humoral es el linfocito B, ya sabemos que este se va a diferenciar en células plasmáticas y células B de memoria. Células plasmáticas que van a generar anticuerpos y células B de memoria que van a guardar información específica de ese antígeno que se plegó a él, que se pegó a él, al anticuerpo del linfocito B. Como podemos ver aquí, activación del linfocito T efector y activación del linfocito B y producción de anticuerpos. A eso se refiere la inmunidad humoral, que es básicamente la inmunidad humoral. El fin de esta pues es generar anticuerpos. Y ya sabemos cómo se va a generar.
Vuelvo a repetir, el antígeno se une al anticuerpo que se encuentra en la superficie del linfocito B. En ese momento el linfocito B se encuentra medio activado. Se va a activar completamente cuando se una al linfocito T, y esta unión va a generar que ambos se activen, tanto el linfocito B como el linfocito T. El linfocito B, al activarse completamente, se va a replicar y se van a diferenciar en linfocitos B de memoria y células plasmáticas. Las células plasmáticas generan anticuerpos específicos para el antígeno, y los linfocitos B de memoria van a guardar información característica del antígeno específico. Aquí tenemos otra imagen que muestra lo mismo. Sí, tenemos el linfocito B con receptores en su superficie, es decir, anticuerpos para determinados antígenos. En este caso, el de la imagen pues es un virus. Vean la imagen. Ahora, aquí el linfocito B también tiene un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pero como presenta anticuerpos en su superficie, aquí los virus o los antígenos se van a unir a él. Vean la imagen, el linfocito B con receptores para el virus, que son los anticuerpos, y también presenta este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, aquí sabemos que el linfocito B está medio activado porque podemos ver que el antígeno está unido al anticuerpo del linfocito B. Nos pasamos a la siguiente sección de la imagen. Podemos ver los linfocitos T reconocen y activan a los linfocitos B marcados con el antígeno vírico. Aquí el linfocito B ya tiene en su superficie el antígeno y va a ser reconocido por el linfocito T. Y se va a unir el linfocito T al linfocito B por medio del complejo de mayor histocompatibilidad, y esto va a generar que se active el linfocito B, se replique y se transforme en células plasmáticas o plasmocitos y linfocitos B de memoria, como podemos ver aquí. Y aquí nos especifica que el linfocito T, tras activarse, se activa contra el virus específico que traía ya el linfocito B. Vea la imagen. Aquí ya podemos ver aquí abajo producción y liberación de anticuerpos específicos contra el virus. Contra el virus que traía el linfocito B desde el principio, doctores. No se les olvide que son anticuerpos específicos. Tenemos muchos linfocitos en nuestro cuerpo y todos los linfocitos van a traer anticuerpos en su superficie, pero no todos los anticuerpos de la superficie del linfocito van a reaccionar al mismo tipo de antígeno. No, hay varios linfocitos B que tienen anticuerpos específicos para diferentes tipos de antígeno. Sí, por ejemplo, va a haber anticuerpos que van a ser afines, por ejemplo, al SARS-CoV-2, otros a otro tipo de virus y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso se crean al final de toda esta cadena plasmocitos y células B de memoria específicos para ese virus inicial en el que se unió el linfocito B, al que se unió al linfocito B. Vean la imagen. Vamos a volver a repetir, linfocito B con receptores para el virus en su superficie a través de los anticuerpos. Cabe mencionar que pues el linfocito B, como es una célula nucleada, pero también es presentadora de antígeno, tiene un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Vamos a tener que los linfocitos T reconocen y activan a los linfocitos B marcados por el antígeno vírico. Vean. Aquí está la unión del linfocito B con el linfocito T a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Ambos se activan, tanto el linfocito B como el linfocito T. Simplemente que el linfocito B se replica, se diferencian plasmocitos o células plasmáticas y estas van a crear anticuerpos específicos para el virus. Y también se van a diferenciar estos linfocitos B en linfocitos B de memoria que van a guardar información
sobre las características principales de ese virus para cuando exista una segunda infección puedan reaccionar rápidamente contra este. Y sabemos que también se activa el linfocito T, pero este va a actuar contra el virus, ¿sí? Fagocitándolo o eliminándolo. Igual, aquí otra imagen. Tenemos nuestra célula B o linfocito B, tenemos el receptor o anticuerpo en la superficie del linfocito B, tenemos el antígeno en forma de bacteria. El linfocito T lo reconoce, se pegan por su complejo mayor de histocompatibilidad, ambos se activan. Y el linfocito B o célula B se diferencia en células B de memoria y células plasmáticas. ¿Dudas o preguntas, doctores? Por mi parte, no, doctor, estoy entendiendo muy bien todo. Claro. Muy bien. Ahora, vamos a tener que existen pues varios tipos de anticuerpos, ¿sí? Y vamos a conocer las acciones de los anticuerpos contra los antígenos. Entre ellas tenemos que pues neutralizan toxinas bacterianas, tienen la capacidad de unirse a virus para prevenir su ingreso a las células y tienen la capacidad de unirse a las superficies del antígeno para facilitar la fagocitosis, que es la opsonización, que ya lo hemos visto cuando estábamos viendo el tema de proceso inflamatorio. Vamos a tener que existen 5 grupos principales de anticuerpos o inmunoglobulinas, que son sintetizados por los linfocitos B, que acabamos de conocer. Entre ellos tenemos la IgG o inmunoglobulina G. Es un anticuerpo circulante y actúa contra agentes infecciosos comunes como virus, bacterias y toxinas. Vamos a tener que esta inmunoglobulina G se une al antígeno y luego a un receptor de superficie en la célula fagocítica, lo que permite la fagocitosis de este complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inmunoglobulina G se va a pegar, por ejemplo, a una bacteria, ¿sí? Y luego se va a unir esta inmunoglobulina G que ya está pegada a la bacteria a una célula fagocítica. ¿Sí? Una vez que se une a la célula fagocítica, pues lo va a fagocitar y la va a destruir. Entre las características principales tenemos que la inmunoglobulina G va a ser la única que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria y protege al feto en desarrollo y al neonato hasta que su propio sistema inmunitario madura. También tenemos que la inmunoglobulina G constituye hasta un 80% de los anticuerpos circulantes en el organismo del adulto. Entonces estos dos puntos son importantes. La inmunoglobulina G tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria, por lo tanto protege al feto en desarrollo y al neonato hasta que este desarrolle su propio sistema inmunitario. El otro punto es que el 80% de los anticuerpos de nuestro cuerpo corresponden a la inmunoglobulina G. También tenemos la IgM o inmunoglobulina M. Y este anticuerpo se identifica en las superficies de las células B. Como las que acabamos de ver hace un momento, podemos determinar que es inmunoglobulina M. Y vamos a tener que es la inmunoglobulina más grande, puede tener hasta 10 fragmentos de unión al antígeno, como podemos ver aquí en la imagen. Y vamos a tener que es el primer anticuerpo que se sintetiza en respuesta a un antígeno.
Vamos a tener que el propósito principal de la inmunoglobulina M es generar la acumulación y aglutinación de proteínas antigénicas durante la respuesta inmunitaria primaria. Es decir, que la finalidad de esta inmunoglobulina M es que en todos sus espacios, como los podemos ver aquí, en estos 10 receptores de antígeno, se acumulen de ellos durante la respuesta inmunitaria primaria. Otra de las características que vamos a tener de la inmunoglobulina M es que es más eficiente para activar la vía clásica del sistema del complemento que el resto de las inmunoglobulinas. Y si recuerdan, en la vía del complemento habíamos hablado sobre la IgM que se encontraba ahí sobre la unión antígeno-anticuerpo. Permítanme un momento, doctores. Entonces, si recordamos un poquito sobre la vía del complemento, vemos el sistema de complemento, por ejemplo, en la vía clásica, que era la unión antígeno-anticuerpo, o el anticuerpo, pues en ese caso empleamos la IgM. Ahora, otro de los anticuerpos es la IgA o inmunoglobulina A. Esta la vamos a identificar en las secreciones como la saliva, las lágrimas y secreciones de las mucosas de las vías respiratorias, gastrointestinales y genitourinarias. Vamos a tener que la inmunoglobulina A es secretada por las células plasmáticas que se van a ubicar en estos tejidos que acabamos de mencionar. Sí, por ejemplo, pues en cavidad oral, en los pulmones, en los órganos gastrointestinales. Ahí ahí van a ser secretadas estas células, estos anticuerpos. Entonces vamos a tener también que estos anticuerpos pues forman parte del mecanismo de defensa primario de nuestro organismo y al impedir, por ejemplo, la adhesión de algunos patógenos a las células epiteliales. Sí, como se encuentran en las mucosas y como una de las barreras de protección de nuestro cuerpo son precisamente las mucosas, pues ahí van a estar inmersas estos anticuerpos. Otra de las características importantes que debemos de mencionar es que la inmunoglobulina se ha identificado en lo que viene siendo la leche materna. Y de este modo puede ayudar a proteger al neonato también contra algunos antígenos. También tenemos la inmunoglobulina E, que también va a ser secretada por las células plasmáticas, pero que se localizan en la piel y en las membranas mucosas. Y entre las características de la inmunoglobulina E es que tenemos que desencadenar la liberación de histamina a partir de células cebadas y los basófilos, que ya sabemos que estas contienen gránulos de, esta, de este mediador químico que es la histamina, y tiene un papel importante en lo que viene siendo la respuesta inflamatoria.
Como se encarga pues de lo que viene siendo la liberación de histamina, pues es responsable de los síntomas de las reacciones alérgicas de hipersensibilidad inmediata como las anafilácticas. Y otra de las características que vamos a tener de la inmunoglobulina E es que nos va a proteger contra algunas infecciones parasitarias como los gusanos intestinales. Ahora pasamos a la inmunoglobulina D. Esta también la vamos a poder identificar en las superficies de los linfocitos B y pues es necesaria para la diferenciación apropiada de estas células durante el proceso de maduración. Ahora vamos a hacer un pequeño dudas o preguntas sobre los anticuerpos, doctores. ¿Le puedo regresar 2 diapositivas, por favor, Doc? Ahí, doctor. Sí. Gracias, ya. ¿Dudas o preguntas, doctores, de los anticuerpos? No, doctor. Muy bien, No, entonces doctor. vamos a hacer No, un doctor. inter para lo que viene siendo la respuesta humoral y celular. Hasta ahorita hemos visto la respuesta humoral y también hicimos un pequeño apartado sobre los anticuerpos. Entonces vamos a tener que la respuesta humoral recurre a los anticuerpos para neutralizar patógenos y toxinas extracelulares, como lo acabamos de ver, toda esta respuesta humoral, cómo se lleva a cabo. Entonces, sin embargo, puesto que estos anticuerpos actúan sobre la superficie de las células, estos no pueden neutralizar los microbios que residen y se multiplican dentro de las células. Entonces aquí quiero llegar con esto. Bueno, que en la respuesta humoral se neutralizan antígenos extracelulares, es decir, que se encuentran fuera de la célula, ¿sí? Que se encuentran navegando ahí por nuestro organismo sin que todavía se infecte alguna célula en específica. Entonces, estos, en la respuesta humoral, estas células que participan en ella, pues no tienen la capacidad de neutralizar ya los antígenos que ya se encuentran dentro de alguna célula específica. Entonces, ¿quién se va a encargar de eliminar a ese antígeno y en sí también a la célula que está infectada? Pues se va a encargar la inmunidad celular. Sí, entonces la inmunidad celular, vuelvo a repetir, o mediada por células, se va a encargar de eliminar esos antígenos que se han introducido al interior de alguna célula para infectarla. Sí, entonces la inmunidad mediada por células se va a encargar de eliminar tanto al antígeno que se encuentra dentro de la célula como a la célula misma porque ya se encuentra infectada. Entonces, como dice aquí, la inmunidad mediada por células se dirige ante todo a destruir las células infectadas por virus, pero también desempeña un papel importante en lo que viene siendo la eliminación de parásitos y bacterias intracelulares.
Y vamos a conocer un poquito más ahorita sobre la inmunidad mediada por células o inmunidad celular. Entonces, una es extracelular y otra es intracelular. La humoral es extracelular y la inmunidad mediada por célula es intracelular. Infecciones intracelulares o antígenos que se encuentran dentro de la célula. Ahora, entre las características de lo que viene siendo la inmunidad mediada por células, esta tiene la capacidad de destruir células tumorales o cancerosas y células dañadas de nuestro cuerpo o las que contienen ADN dañado. Y ahorita vamos a conocer cuáles son las células que se encargan de esto. Ahora, de forma general vamos a tener que la inmunidad mediada por células, pues es específica para las células de nuestro cuerpo, las células del hospedero, células blanco, es decir, a las células a las que va dirigida, que fueron infectadas por algún tipo de virus o experimentaron algún tipo de cambio o son fuentes potenciales de daño para el individuo, ¿sí? Como las tumorales o cancerosas, o aquellas células que tienen dañado el ADN. A este tipo de células va a ir dirigida la inmunidad mediada por células, no se les olvide. El resultado final de esta respuesta inmunitaria celular pues va a ser la destrucción de la célula blanco. Y cuando hablamos de célula blanco hacemos referencia hacia a donde va dirigida, en este caso la respuesta inmunitaria celular, a la célula blanco. En este caso pues a la célula infectada o a la célula dañada. Esa es la célula blanco. Vamos a tener que las células implicadas en esta respuesta inmunitaria van a ser los linfocitos T, las células asesinas naturales o natural killer y los macrófagos. Entonces, en la inmunidad humoral, el protagonista es la célula B. Y en la inmunidad mediada por células, el protagonista son las células T o linfocitos T. Aparte de esta, tenemos las natural killer y los macrófagos. Ahora, vamos a tener que en lo que viene siendo la inmunidad mediada por células, en lo que respecta a los linfocitos T, doctores, estos deben de activarse para poder actuar, no actúan por sí solos, los linfocitos T. Entonces, para que sea activada, vamos a necesitar que se presente lo que viene siendo una célula presentadora de antígeno. Entonces, la célula presentadora de antígeno va a localizar el antígeno, lo va a fagocitar, va a poner partes de ese antígeno en la superficie, en su superficie celular, y se lo va a presentar al linfocito T. Le está diciendo al linfocito T, mira, te presento a este antígeno que está en nuestro cuerpo, bueno, en el cuerpo del hospedero, necesito que te actives y reacciones contra este antígeno. ¿Sí? Entonces, para que el linfocito T se pueda activar, necesitamos que una célula presentadora de antígeno le presente, pues, parte del antígeno que se encuentra en el cuerpo. Ahora, las células presentadoras de antígeno más comunes van a ser los macrófagos, las células dendríticas y las propias células B. Las células B también son células presentadoras de antígeno. Ahora voy a regresarme un poquito aquí a donde estábamos anteriormente en la inmunidad humoral. Y vean, aquí estábamos hablando de un linfocito B
y un linfocito T. Y esto es porque acabamos de aprender que el linfocito B también es una célula presentadora de antígeno. Entonces le está presentando el antígeno también al linfocito T para que éste se active contra el virus. Vamos a regresar. ¿Dudas o preguntas hasta el momento, doctores, de la inmunidad mediada por células? Por mi parte, no, doctor. Muy bien, entonces no se les olvide. Las células presentadoras de antígeno más comunes y pues más importantes van a ser los macrófagos, células dendríticas y las propias células B. Entonces, esta activación, cuando la célula presentadora de antígeno le presenta al linfocito T, pues el antígeno, esta se va a activar y se va a dividir, se va a multiplicar en diferentes tipos de linfocitos T, que van a ser específicos contra ese antígeno que le acaban de presentar. Entre los linfocitos en los que se va a diferenciar, pues vamos a tener a la célula T ayudadora o linfocito T helper, de las que podemos destacar la célula T efectora y célula T de memoria. Y también se va a diferenciar en una célula T citotóxica o CD8. Vuelvo a repetir, cuando activan al linfocito T, este se va a dividir y va a formar distintos tipos de linfocitos T. Entre ellos el linfocito T helper o ayudadora o CD4, entre los cuales tenemos la célula T efectora y célula T de memoria, y en células T citotóxica o CD8. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a hablar sobre la primera, la célula T ayudadora o CD4. Y pues estos se van a encargar de regular la acción de todas las otras células del sistema inmunitario. Van a tener la capacidad de incrementar o habilitar el funcionamiento de los linfocitos B, de los macrófagos y las células natural killer mediante la liberación de citocinas. ¿Sí? Cuando se activa la célula T ayudadora o CD4, secreta citocinas y estas citocinas le van a decir al linfocito B o al macrófago o a las células natural killer que incrementen su funcionamiento. La célula T helper o ayudadora, pues como su propio nombre lo dice, pues ayuda en el proceso en lo que viene siendo la respuesta inmunitaria. Es una célula reguladora de las otras células del sistema inmunitario. Por otro lado, tenemos que la célula T citotóxica o CD8, estas van a ser capaces de eliminar células que se reconocen como antigénicas. Como lo que vienen siendo pues las células infectadas por virus, células cancerosas o en ocasiones pues también células normales de nuestro organismo que se reconocen como ajenas. Ahora, este es un punto importante que deben de saber, doctores. La célula T citotóxica debe de ser activada por una célula T ayudadora o macrófago antes de que pueda unirse al antígeno y destruirlo. Sí, es decir, necesitan que presentarle a la célula T citotóxica el antígeno o parte del antígeno para que éste pueda reaccionar contra él.
En pocas palabras, no puede reaccionar por sí misma para atacar a un determinado antígeno. Necesita ser activada por alguien más. En este caso, por una célula T helper o ayudadora o un macrófago. Miren, este es un diagramita que hace referencia a lo que viene siendo la inmunidad mediada por células. Aquí tenemos un macrófago que también tiene un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 porque sabemos que las células presentadoras de antígenos tienen un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Sí? Va a fagocitar, va a introducir en su interior el virus, lo va a fagocitar y va a colocar en su complejo mayor de histocompatibilidad una parte de este virus, como podemos ver aquí donde estoy poniendo láser, antígeno vírico unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Vea, lo pone en su complejo mayor de histocompatibilidad y se lo va a presentar al linfocito T, que en este momento se encuentra inactivo. Sí, ya aquí podemos ver que el macrófago le presenta al linfocito T ese antígeno vírico y el linfocito T lo va a reconocer, se va a activar, ¿ven? Se va a activar y se va a empezar a replicar. Vean, aquí ya se está replicando y se va a replicar el más linfocitos T helper que van a reaccionar contra ese antígeno específico y en linfocitos T de memoria. Vean la imagen. Entonces, aquí sabemos que estos linfocitos T helper activos contra el virus se diferenciaron algunos en linfocitos T de memoria y en más linfocitos T helper. ¿Sí? Acabamos de mencionar que los linfocitos T helper tienen la capacidad de activar a los linfocitos T citotóxicos. Vean, aquí está activando el linfocito T citotóxico. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante la liberación de interleucinas. Aquí las interleucinas o estas citocinas, que ya sabemos que las interleucinas son citocinas, están activando el linfocito T citotóxico. Y acabamos de mencionar que la célula T citotóxica debe de ser activada por una célula T ayudadora o un macrófago. En este caso, en el de la imagen, estamos observando que quien está activando el linfocito T citotóxico es el linfocito T helper. Sí, mediante la liberación de citocinas o interleucinas. De igual manera, estas interleucinas van a activar a los macrófagos y a los linfocitos B específicos para que el macrófago, por ejemplo, inicie rápidamente, aumente su capacidad de fagocitosis contra el virus y los linfocitos B, estos se diferencien en lo que vienen siendo células plasmáticas para que las células plasmáticas puedan liberar anticuerpos específicos contra el virus. ¿Sí? Y esto es la cadena de cómo se genera lo que viene siendo la inmunidad mediada por células, la inmunidad celular. Tenemos un macrófago, vamos a volver a repetir. Tenemos un macrófago, detecta el virus, lo fagocita y coloca parte de esta parte de este virus en su complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, se lo va a presentar al linfocito T. Aquí lo podemos ver. El linfocito T se activa, se diferencia, se multiplica y se diferencia en células T de memoria y linfocitos T helper. Estos linfocitos T helper
van a liberar interleucinas o citocinas para activar a los macrófagos, a los linfocitos B y a las células T citotóxicas. Las células T citotóxicas para eliminar esos virus que se encuentran navegando por nuestro cuerpo, o más que nada lo que vienen siendo las células infectadas por este tipo de virus. ¿Sí? Ya se activa el linfocito T citotóxico, ya sabe a qué antígeno tiene, tiene que atacar, a cuáles células infectadas tiene que atacar. El macrófago, pues, las interleucinas le dicen que aumente su capacidad fagocítica y a los linfocitos B les pide que se diferencien en plasmocitos o células plasmáticas para que generen anticuerpos específicos para el virus inicial. El virus inicial que vimos acá en la cadena. ¿Se entiende? ¿Me doy a explicar, doctores? Sobre cómo sucede la inmunidad mediada por células. Sí, doctor. Entonces recuerden, la inmunidad mediada por células, participan más que nada células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. En este caso, el del ejemplo es un macrófago, una célula presentadora de antígeno que tiene un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ahora, hablemos entonces de las células asesinas naturales o natural killer. Estos, doctores, son similares a los linfocitos T citotóxicos. Pero aquí la diferencia es que estas células natural killer no necesitan ser sensibilizadas contra un antígeno, es decir, no necesitan que se les presente el antígeno para poder reaccionar. Estas tienen la capacidad de reconocer sustancias extrañas sin recibir ninguna información de ninguna otra célula o mediadores químicos. En cuanto entra algún antígeno a nuestro cuerpo o en cuanto una célula está dañada, esta la van a reconocer y la van a eliminar. Entonces, estas células reconocen y destruyen células infectadas por virus u otras células anómalas, como les acabo de decir. Alguna célula dañada en el ADN o en alguna célula tumoral. Entonces, las natural killer responden de manera inmediata a la presencia de alguna de estas células y por eso representan un papel muy importante en el sistema inmunitario. Por eso, de ahí el nombre de asesinas naturales. Y vamos a hablar un poquito de los macrófagos, que ya lo conocemos, pero de igual manera hay que mencionar algunas de las características de estos, porque sabemos que estos intervienen en la respuesta inmunitaria. Y pues vamos a tener que son células fagocíticas mononucleares, grandes, que se consideran pues parte de lo que viene siendo la inmunidad mediada por células. De igual manera, estas no necesitan ser sensibilizadas por un antígeno para reconocerlo o destruirlo. Inmediatamente van a detectar, por ejemplo, algún tipo de virus, algún tipo de bacteria y van a ir tras ella para fagocitarla. Entonces van a poseer receptores de superficie que reconocen material opsonizado. Sabemos que el proceso de opsonización consiste en que la bacteria sea rodeada por lo que viene siendo anticuerpos. Entonces, al ser rodeada la bacteria por los anticuerpos, el macrófago va a ser capaz de reconocer esa, esa bacteria con anticuerpos y la va a ir a fagocitar. Una vez que el macrófago pues destruye el antígeno en su interior, pues presenta proteínas específicas de ese virus
a lo que viene siendo al linfocito T. Ya sabemos que el macrófago es una célula presentadora de antígenos. Fagocita la bacteria o el virus y pone una pequeña parte de ese virus o esa bacteria en su superficie, en el complejo mayor de histocompatibilidad. Se lo va a presentar al linfocito T y con todo esto activa y desencadena pues la respuesta inmunitaria. Se vuelve a hacer esta cadenita que vimos aquí. Macrófago fagocita el virus, lo presenta en su complejo mayor de histocompatibilidad y se lo presenta al linfocito T. El linfocito T se activa, se replica, se diferencia en células T de memoria y linfocitos T helper. Los linfocitos T helper liberan interleucinas, activan a los macrófagos, linfocitos B, linfocitos T citotóxicos. Se desencadena todo ese proceso que acabamos de ver. Y esa es la importancia más que nada del macrófago. ¿Dudas o preguntas, doctores? No, doctor. Muy bien, entonces ya terminamos lo que viene siendo lo más importante de la disfunción del sistema inmune, que viene siendo más que nada la inmunidad mediada por células y la inmunidad humoral, específica e inespecífica, también ya lo conocemos. Entonces con esto termino este tema, doctores. Ahora, vamos a hablar de lo que viene siendo el tercer y último examen parcial. Si gusta apuntar ahí la fecha, va a ser el... A ver, déjeme checo las fechas del calendario escolar. Tercer parcial. Y va a ser el lunes 24 de mayo. ¿El 24, doctor? Sí, lunes 24. Ok, muchas gracias. Y no sé si ya les llegó la información, pero este lunes hay un simposio de patología bucal.